cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que nos va a permitir, como lo han hecho otros también, imbuirnos dentro de una época, meternos a fondo para estudiar un momento fascinante de la historia. Ha sido tema de otras reseñas acá hablar de ese despegue de los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Como ustedes saben, la Guerra Civil termina de una manera más o menos eficiente o efectiva en el año 1865, se puede hablar de ese momento. Y entonces se genera para ese país lo que va a ser llamada la era de la reconstrucción. Ese es un periodo en donde va a haber inversiones masivas, va a haber toda una revolución social, una cantidad de movimientos distintos, van a generarse enormes fortunas con apellidos que ustedes seguramente les sonarán. Aquí hemos hablado de Carnegie, hemos hablado de Rockefeller, hemos hablado de Vanderbilt. Son fortunas que se hicieron cuando ese país dejó de estar segmentado, como lo había estado en la guerra, en dos bandos, para pasar entonces a ser los Estados Unidos. Además, con la incorporación de una cantidad de territorio que se había ido asimilando y que iba a continuar creciendo durante bastante tiempo todavía. Entonces, el texto que hoy nos va a llevar pertenece a esas narrativas de esclavos. Está escrito por un hombre que fue esclavo y es una persona que ha tenido un legado polémico dentro de los Estados Unidos. Algunas personas, sobre todo dentro de la izquierda, no lo ven muy bien. Es una persona que es, en mi modesto juicio, de importancia radical dentro de la génesis del pensamiento negro en los Estados Unidos, dentro de la función de los negros y la incorporación de los negros dentro de la sociedad. Se los presento y eso me va a permitir dos excursos que quisiera luego ampliar con todos ustedes. Este es el texto. Fíjense ustedes, ahí está. Se llama, lo tengo en inglés, el sujeto se llama Booker T. Washington y el texto se llama Up from Slavery, algo así como saliendo de la esclavitud. Ahí está el sujeto y ya les vamos a hablar un poquito de él. Como ustedes saben, ya hemos generado otras narrativas de esclavos. Hablamos en el caso de Nat Turner, en particular en esa confesión que hizo Nat Turner poco antes de ser ejecutado. Luego teníamos las autobiografías, en particular una de ellas que escribiese Douglass. Entonces ahí estuvimos hablando sobre todo lo que fue el pensamiento abolicionista de este orador, un sujeto, Frederick Douglass, que se manejó con muchísimas personalidades de su tiempo y que fue para los negros y para no solamente los negros, para el pensamiento de muchas minorías, una voz de libertad muy importante. Ahora, Booker Washington es un sujeto también fascinante. Fíjense ustedes, él nace en 1856 y muere en 1915. ¿Qué les quiero decir con esto? Él va a tocarle completamente, lo va prácticamente a rellenar dentro de su periodo vital ese periodo de reconstrucción norteamericana. Él es liberado, él nace esclavo, con una familia esclava y es liberado por la enmienda número 13, por la liberación de los esclavos en los Estados Unidos. Entonces ahí le van a tocar todo ese periodo en donde la situación de los negros va a cambiar radicalmente en unos estados para bien, en otros estados para más o menos y en unos estados para mal. Y vamos a ver por qué. ¿Qué quiero decirles con esto? Ese periodo de reconstrucción norteamericana va a ser de una génesis de instituciones y de conductas sociopolíticas muy interesantes. Recuérdese siempre cuando analizamos el problema de la esclavitud, que no es tan fácil como que usted es esclavo hoy y mañana es libre y ya todo va a funcionar. Uno de los diagnósticos que va a producir un sujeto como Washington, que se formó a duras penas y logró una educación importante esforzándose muchísimo, es que cuando él va al sur y se encarga de una escuela en el sur, él se da cuenta que muchos de los negros que estaban allí, que habían sido esclavos, no tenían ningunos hábitos de vida, no sabían ejercer esa libertad que habían ganado. Entonces muchos de ellos que pasaron de ser esclavos a ser luego medianeros, es decir, personas que trabajaban una tierra e iban a medias con el terrateniente local, no tenían hábitos de vida ni sabían sustentar una familia de una manera coordenada porque no lo habían hecho así muchos de ellos durante la esclavitud. La esclavitud les había quitado la columna vertebral social de integración dentro de familias y todo ello, y los sujetos vivían como habían vivido muchos de sus ancestros, es decir, en un día a día en donde los niños eran incorporados al trabajo, no se preveía ningún tipo de educación ni ningún tipo de sostenibilidad dentro de la función social. Todo ello lo va a enfrentar Washington con una visión bastante particular, y ese periodo de reconstrucción va a ser además muy interesante porque esos negros que habían sido liberados, recuérdese, por
fuerza y obra y gracia de Abraham Lincoln, entre otros grandes abolicionistas, iban a guardar hacia el Partido Republicano una fidelidad de marca durante mucho tiempo. Eso hace que el llamado Partido Demócrata, o lo que sería pues los ancestros del Partido actual Demócrata, se lanzaron a buscar el voto negro, pero no lo consiguieron. Y fue mucha gente de esa del sur que empezó, luego de no poder conseguir el voto negro, que se mantenía fiel a los partidos republicanos, trató entonces de, digamos, limitar el acceso de los negros a las participaciones en política. Para ello se usaron diferentes argucias. Tengo algunas que quisiera comentar con ustedes para que se note cómo de manera cruelmente astutas se utilizaron argucias legales para impedir el acceso. Una de ellas, más conocida de todas, es que al comienzo muchos de estos negros, cuando se liberaron, trataron de lograr algunas posiciones de representación, pero eran sujetos en su mayoría sin ningún tipo de formación y por supuesto cometieron errores enormes en las situaciones de administración que les tocase. Entonces ello fue usado como excusa para muchos blancos decir, bueno, estos sujetos están incapacitados, etc. Producir generalizaciones, es decir, una falacia de generalización allí que no se puede argumentar porque simplemente las condiciones previas no eran las mismas. Es decir, los blancos habían tenido durante mucho tiempo, sobre todo los blancos de cierta clase social, acceso a una educación de mayores privilegios, de mayores posibilidades, y los negros estaban recién incorporándose a esa carrera. Eso como una medida. Entonces les digo, la vida de Washington nos va a permitir ver el desarrollo de la enmienda número 13, que es la que da la libertad a los esclavos, la enmienda 14 y 15, que tiene que ver con la participación activa y los derechos ciudadanos y políticos. Son muy importantes, recuérdelas, les vale allí para futuras reseñas incluso. Entonces es muy importante. Y también vamos a ver a través de él, y es una de las cosas que se critica, la cantidad de mini reformas constitucionales que se dieron en los estados del sur para tratar de impedir el voto negro. Una vez que estos sujetos empezaron a agruparse en distintas agrupaciones o en distintos mini instituciones racistas, algunas de ellas, como el Ku Klux Klan o algunos de estos sujetos llamados los redimidores o redeemers, en fin, empieza uno a notar que ello va a tener traducción directa política para usar mecanismos que impiden la participación negra. Eso lo vamos a ver ahorita y les digo en un momento las constituciones. ¿Por qué se critica a Washington en todo esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué la posteridad lo ha tratado tan duro? Este es un sujeto mayormente educador. Él se dio cuenta que la llave del progreso de los negros en los Estados Unidos estaba vinculada al acceso a la educación. Y estamos hablando de la educación, no piense usted solamente en libros y estudios, como él mismo lo diagnostica. En muchos casos se trata de normas básicas de higiene, de enseñarle a la gente a usar jabón y cepillo de dientes, porque mucha gente, blancos pobres o negros exesclavos, no tenían esas nociones y por lo mismo su vida era muy precaria en distintos términos. Él se da cuenta de todo ello y él es además heredero de una corriente que en el siglo XIX es fundamental, que es el acceso a la educación pública y a la educación en varios niveles. Hay una cosa que se subestima mucho cuando se mira al siglo XIX y no se da cuenta la gente, que ese fue el siglo de la gran revolución de la educación pública, de la educación normal, como se llamaba. Los franceses lo llamaban la escuela normal superior, que es la escuela de hacer maestros, gente que va a enseñar a enseñar, cosa que puede parecer una especie de contradicción o de paradoja, pero realmente entraña un secreto epistemológico profundo, que es cómo hago yo el concepto de la educación de manera transmisible, fácilmente transmisible. Eso es una medida. También las escuelas politécnicas, lo que en Alemania se llamó las Fachhochschule, es decir, las universidades técnicas o politécnicas, para enseñarle a las personas, dado el avance importante que tenía la tecnología, el acceso a una cantidad de herramientas educativas. Todo ello se fue produciendo en el siglo XIX. Fíjense, pie de página allí. Hay un sujeto que probablemente usted no ha escuchado hablar, pero que cuando se habla en los Estados Unidos de educación pública hay que nombrarlo, que es Horacio Mann. Este sujeto, a pesar de que tiene un nombre bastante alemán, porque es Mann con doble N, es un sujeto cuya familia tiene raíces profundas dentro de los Estados Unidos, pero lo cierto es que este sujeto es radical e importantísimo y estaba imbuido dentro de toda esa corriente que se inicia en Prusia, que se inicia en diversas partes de Europa, cuando las grandes aristocracias se dan cuenta que para poder subsistir tienen que educar a las masas. La educación pública no fue una cosa que nació por verbigracia ni por obra divina. Fue una cosa que las sociedades llegaron a ellas porque se dieron cuenta de los costos de mantener una población que era analfabeta y que no servía, sobre todo para la guerra. La guerra se estaba tecnificando y si usted quería soldados
que pudiesen manejar la cantidad de herramientas que se estaban empezando a inventar, pues tenía que tener gente que tuviese nociones básicas de matemática, de una cantidad de otros conocimientos para poder ser eficientes como soldados y también como ciudadanos, todo ello. Eso fue como una especie de onda expansiva que fue tocando a diversos países, a los Estados Unidos por supuesto también, y les di el nombre de Horace Mann porque es un sujeto que a partir de la década de 1830 y tantos empieza a reformar en los Estados Unidos todo ello. Este sujeto, Booker Washington, cuando él, repito, se libera, les cae encima la liberación y aparecen unas escenas muy conmovedoras cuando la madre lo reúne a los hijos que tiene. Les dije, yo había rezado por este día y por verlo llegar. Él está pequeño, todavía no entiende eso, pero entonces ya les voy a dar un poco más de recuento de su vida. Él va dándose, igual que Frederick Douglass, se va dando cuenta de la importancia radical, fundamental de la educación y la busca con muchas ansias. Y él va, por esas casualidades positivas de la vida, a topar con una de estas escuelas importantísimas que se está dando en los Estados Unidos, que la estaba generando un ex general del ejército de la Unión llamado Samuel Armstrong. Ahora, puede usted decir el nombre de Armstrong, quizás no le diga nada, pero Samuel Armstrong era un heredero de toda esa corriente de estudios, sobre todo de una mezcla de estudios normalistas con educación politécnica. Y allá va a parar este sujeto y eso le cambia completamente la vida. Ahora, este señor Armstrong, este ex general Armstrong, va a ser una persona, primeramente, a quien Booker Washington va a admirar toda su vida, lo va a ver como una persona que le reformó la existencia de forma muy positiva, muy proactiva para enseñarle herramientas, y él va a ser también igualmente un vínculo de expansión de todo esto cuando lo llamen a una escuelita en Alabama que se va a llamar Tuskegee. Entonces, lo primero que quiero hacerles con todo esto es el periplo de vida de este sujeto, de qué es lo que estamos hablando. Hay una cosa que se me había pasado y la había notado porque también se produjeron legislaciones a partir de todo esto. Fíjense que la educación pública, la educación politécnica no es algo natural, no es algo que se da en los árboles. Esto hay que producirlo. Los países tienen que afrontarlo y decir, bueno, tenemos que enfrentar este proceso generando universidades para estudios clásicos, universidades politécnicas y todo aquello. Y en relación a estas escuelas que estaban tratando además de formar, educar toda esa mano de obra ex esclava que había quedado libre para darle no solamente el trabajo embotador o abotagador de solamente las plantaciones, sino poner a estos sujetos a integrarse en la sociedad. Hubo la famosa, la tengo anotada por acá, la Maryland Land Grant Act. Entiendo, hay dos, una en los años 60 y los 90 del siglo XIX, que producen o tratan de estimular la formación en diversos estados de estas escuelas normales e industriales, también con vínculos agrarios y con una cantidad de expansión de conocimiento. Lo cierto es que este señor Armstrong, el ex general Armstrong, produce con Booker Washington justamente eso y funda Armstrong la Hampton Normal and Agricultural Institute, es decir, el Instituto Normal y de Agricultura de Hampton, que es un pueblito o una ciudad en Virginia. Permítame entonces, para entrar ya directamente en el tema, pasar a los lugares primero donde este sujeto ha vivido. Los voy a leer porque los anoté acá, los tengo conmigo. Estoy leyendo acá en la paginita, espérense un momentito para ponerlo en la computadora, y dice lo siguiente. Fíjense, aquí están los lugares donde el sujeto vivió. Lo primero, Halesford en Virginia. Esto es en la plantación donde él nace, 1856, y fíjense los años en que está circunscrita. Él habla allí, y ya les voy a dar las lecturas, y dice las mismas narrativas vinculantes de todos los exesclavos. Él no sabe cuándo nació. Él no tiene idea de dónde, qué mes, qué fecha, porque los esclavos, eso lo decía Frederick Douglass, nacen como el ganado. Nadie se pone a notar esas cosas. Entonces, él calcula que es más o menos 1856. Igual que Frederick Douglass, se supone que él no sea completamente un negro, sino lo que nosotros llamaríamos un mulato. Eso también lo dice él con cierto desconocimiento, porque se rumoraba, donde él había nacido, que su padre era uno de los blancos de la región que embarazó a su madre y de ahí nació él. Él tiene otros hermanos, pero sería en estricto sentido no hermanos completos, sino medio hermanos, es decir, hermanos por parte de su madre. Ahora bien, fíjense la fecha, 1865. En ese momento, en su narración, él nos dice que su madre estaba casada con un sujeto que vivía o que se había escapado ya y vivía en otra plantación y los mandó a llamar. Y este sujeto vivía en lo que hoy conocemos como West Virginia o Virginia Occidental.
Ahí entonces entra la segunda fase de la vida de Booker T. Washington. Si la ven acá, Malden, Virginia del Oeste o Virginia Occidental. ¿Por qué les recalco esto? Porque Virginia, el estado de Virginia, va a ser uno de los estados que a raíz de la guerra civil se va a dividir. Como es un estado que estaba orientado en dos sentidos, había una parte en el oeste que estaba con, pudiera decirse, menos afincamiento agrario que la parte que estaba en el este, ese se fue separando. De hecho, existe legislación y el estado termina al final completamente separado y se conoce hasta hoy como la Virginia Occidental o la Virginia del Oeste. Él se va para allá con este padrastro, con su familia, y habla un poco de manera muy interesante cómo, bueno, estos negros han sido liberados, ya son libres, pero entonces las condiciones de vida eran muy precarias y realmente estos sujetos, en términos reales, pasaron de ser esclavos, es decir, propiedades de alguien en una plantación, a ser entonces asalariados en unas condiciones realmente paupérrimas. Él habla de la casa donde fueron a vivir con este señor que vivía de su trabajo en unas salinas. Y la cosa es terrible, es decir, las condiciones de vida y de condición moral de las personas que vivían con ellos. Y él dice, estábamos mezclados todos, había negros, blancos, pobres y todo. Y había muy baja educación y muy baja concepción del individuo. Eso lo dice Booker Washington. Entonces, es muy interesante ver eso. Por cierto, él no se llamaba Booker Washington, él se llamaba Booker solamente, Booker. Ahora, lo interesante es que él, en un momento de esos esfuerzos donde trataba de meterse en cualquier parte, se metió en una escuelita, siendo muy niño, muy jovencito. Entonces estaban pasando lista y él notaba que todas las personas la llamaban por un nombre de apellido y el nombre propio. Y él no se dio cuenta, él se dio cuenta que no tenía. Entonces cuando le llegaron a él, le preguntaron cómo se llamaba y él dijo Washington. Y él no sabe hasta ahora, decía, no sabe, pero el nombre le quedó para siempre. Y la T, porque él se le habla como Booker T. Washington, aparentemente sería porque él se llamaría Tagliaferro, nombre bastante curioso, pero sobre el cual no he profundizado. Lo cierto es que el sujeto se llamaba o se terminó llamando Booker Tagliaferro Washington, y así quedó. Cuando llega a Virginia del Oeste, de inmediato, esto es típico en las familias de escasísimos recursos, todo el mundo tiene que trabajar y el niño lo incorporan a trabajar en las salinas. Ahora este es un niño muy despierto, muy inteligente y se empieza a dar cuenta que esto no es lo que él quiere. Luego entonces trata de incursionar un poco en las minas de carbón. Esos son trabajos demoledores. Si usted tiene la oportunidad, puede ver los trabajos o las investigaciones que hizo George Orwell, lo tenemos por allí, cuando se fue a vivir y a trabajar un tiempo para experimentar cómo vivían las sociedades carboneras en el norte de Inglaterra. Lo cierto es que eso es demoledor como trabajo y ahí entonces él empieza y con mucha ayuda de su madre, que seguramente intuía el talento del jovencito, empieza a tratar de buscar cómo ingresar en un instituto educativo. Él toma clases con una persona, con otra, hasta que se entera que existe este instituto agrario en los Hampton. Eso no lo describe tanto en la autobiografía, pero lo que sí es cierto es que esa escuela no es casual, es una escuela que sigue, como les decíamos, una cadena virtuosa de personas que se habían abocado al tema de la educación pública, de la educación normal y de la educación politécnica. Esas son cosas, insisto, que tienen que hacerse y que este señor Samuel Armstrong, este general que él llega a conocer, está abocado en esa escuela de Hampton a justamente enseñar a todas esas personas. Primero lo hizo con los negros y luego que había logrado una cantidad de negros que había educado y que fueron ellos mismos a formar otras personas, empezó a trabajar con los indios, es decir, con los como los llaman hoy en día, los nativos americanos, que no son otra cosa que los indios que estaban aquí antes de llegar los blancos. Y él empezó a trabajar también con ellos. De hecho, él encarga, porque Booker termina siendo uno de sus alumnos predilectos, muy dedicado, muy afianzado y muy convencido de lo que estaban haciendo, y él se va justamente a trabajar con todo esto. Y él mismo plantea en su biografía el escepticismo al comienzo. Se hablaba en el siglo XIX de las razas. Entonces él dice, nunca había yo trabado contacto con estos sujetos. Lo más difícil, pone ahí, fue cortarles el pelo, porque no se lo dejaban cortar y toda aquella historia. Lo cierto es que uno se da cuenta a través del prisma de los ojos de este hombre, de la óptica que él plantea, las complicaciones, pero a la vez las soluciones. Y eso es justamente lo que muchos critican a Booker Washington, que él es un hombre de la cohabitación, de el funcionar juntos. Booker Washington no pertenece a la escuela del resentimiento y menos del resentimiento prestado, que es una cosa que hoy en día muchas personas profesan. Entonces hay incluso sujetos que andan pidiendo que les den dinero porque su tatarabuelo fue esclavo. Entonces tienen un resentimiento prestado y quieren que gente que nunca tuvo esclavos les dé dinero a ellos que nunca han sido esclavos. Lo cierto es que gente como Washington eso no lo hubiesen juzgado. Al contrario, él decía
En su análisis siempre planteaba la situación ventajosa de muchos negros en Estados Unidos que tenían acceso a sistemas educativos, a una cantidad de fórmulas de superación social. Y sin decirlo, pero también mostrándolo, su vida era un ejemplo de ello. Estamos hablando de un sujeto que fue el primer negro que fue a la Casa Blanca a comer con el presidente. Fue un negro que fue llevado a la reina Victoria y tomó té con la reina Victoria. Es decir, una persona donde el color de piel pasó a ser prácticamente transparencia ante la obra que su vida fue cristalizando. Porque lo que este hombre hizo en términos educativos es muy meritorio y muy importante, y eso es innegable. Incluso el presidente Theodore Roosevelt le cobró particular afecto y llegó un momento en que confiaba tanto en Booker Washington que prácticamente los nombramientos que se hicieron durante cierto tiempo en la Casa Blanca de personas de color venían siempre con recomendaciones o no de Booker Washington. Es decir, era un sujeto cuya... Imagínense ustedes, alguien como Theodore Roosevelt que pasa precisamente a la historia porque no era la persona más tolerante con los colores de piel. Sin embargo, tenía un aprecio prácticamente desmedido por este hombre y lo consideraba muchísimo porque le apreciaba la ruta vital que había seguido. Bueno, creo que con esto tengo más o menos cubiertas las cosas. No sé si se me escapa en mis notas alguna otra cosa que pudiese comentarles. Lo cierto yo anoté varias cosas porque a mí la cuestión del desarrollo pedagógico del siglo XIX me parece un tema fascinante. Sobre todo esto que empezó con Pestalozzi, con Froebel, eso que tengamos kindergarten, por ejemplo, que todo el mundo dice, ¿dónde va el niño? El niño va al kinder. Eso pertenece a una revolución de un sujeto que se llamó Froebel, que viene de la historia también de la inspiración de Pestalozzi, el suizo Pestalozzi, que da aquello de la educación integral a tempranas edades. Son cosas revolucionarias realmente dentro del siglo XIX, donde no se contemplaba otra cosa que los niños apenas tuviesen un mínimo esfuerzo pudiesen ir a trabajar. Es decir, hay cuentos y cuentos. Es decir, usted puede buscar personajes como los personajes de Dickens, donde los niños eran obligados a trabajar desde muy temprana edad. Usted puede buscar personajes como, por ejemplo, el apóstata de Jack London. Es decir, son personajes que usted se da cuenta cómo la infancia no era tal, sino que era simplemente un proceso abotagador de trabajo rutinario desde muy temprana edad, como unas horas de trabajo casi increíbles. Entonces, que estos sujetos se abocasen a ello y que lo planteasen no solamente como una bondad de la sociedad, sino como una necesidad colectiva, es una cosa muy meritoria. Entonces, todo esto de la revolución social que implica la educación masiva es una cosa fascinante y eso se da en el siglo XIX, y el siglo XX lo que hace es de alguna manera tratar de ampliarlo a nivel mundial. Les decía otro punto antes de que me vaya yo directamente con el libro. Ese periodo de reconstrucción hace que se trate de vincular a los negros en distintas acciones políticas. No se logra bien, empiezan los blancos en el sur a tratar de limitar su participación. El Partido Demócrata se retira prácticamente de todo aspecto de tratar de conquistar el voto negro cerca de 1870 y tantos. Ya simplemente no pueden, el voto negro queda muy fiel al Partido Republicano. Y lo cierto es que, fíjense, les anoté aquí una cantidad de reformas constitucionales pensadas para limitar el voto negro. Fíjense ustedes, las tengo acá, se las leo y las podemos leer en conjunto para que usted se dé una idea. A la par de todo esto, y hay una cosa que usted probablemente nadie le ha dicho, es que el sur de los Estados Unidos, después de la guerra civil, queda en un replanteamiento social muy profundo. Ya el algodón no es digamos, el cultivo masivo que era antes, que daba millones y millones y que el mundo se surtía de algodón norteamericano, lo es mucho menos. Otros países ya tienen la maquinaria, otros países se han incorporado a los mercados y además el sur le empieza a dar un problema severísimo que tuvo los Estados Unidos. Calcule usted entre 1880 y 1920, más o menos, poco más o menos. Y estoy hablando de la anquilostomiasis. Eso es una cosa que no se habla, no se menciona mucho en los libros de texto. El sur de los Estados Unidos, donde abunda el suelo arenoso y estas lombrices son un parásito que le da al ser humano. En inglés se le llama hookworm, es decir, la lombriz ganchito, la lombriz de gancho, nosotros la conocemos como el anquilostomo, la anquilostomiasis. Llegó a ser prácticamente una epidemia en el sur donde la población estaba infectada de unos números que son casi increíbles. Y usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la anquilostomiasis? Es una cosa que produce anemia y que en términos laborales y en términos de sociedad produce gente lenta, lenta para aprender, lenta para trabajar, lenta de muchas maneras. Eso se ha calculado. Hay estudios que vinculan cómo un trabajador consumido por la anquilostomiasis puede ser 40-50% menos eficiente que otro que esté normal. Entonces, el sur se vio hasta que empezaron algunos estudios ya en el
comienzo del siglo XX empezaron algunos estudios a enfrentar el tema porque no se sabía que esto podía ser un tema, no se sabía. Y el sur tenía en sí mismo una especie como de leyenda urbana de que no, la gente del sur es más lenta, la gente del sur es más tonta, no sabe. Es mentira, todo eso era mentira, todo era una construcción basada en la ignorancia de una enfermedad que había consumido a buena parte de la gente y que por carencia de ciertas normas de higiene, carencias de baños públicos, de baños en las casas y una cantidad de cosas, de cloacas, separación de aguas blancas y aguas negras, había afectado enormemente a la población. Eso no lo dice Booker Washington, pero eso estaba allí latente también como un fenómeno social que hoy en día consideramos más. Entonces paso ya a las reformas constitucionales que les decía, forjaron algunas personas para limitar la participación y el voto negro. Muchas de ellas maniobras bastante arteras y lamentables. Fíjense ustedes, tengo las fechas acá. El estado de Mississippi, 1890, el plan de Mississippi, el estado convocó una convención constitucional en 1890 en la que se adoptaron medidas como prueba de alfabetización, impuestos de capitación o de capital y cláusulas de entendimiento específicamente diseñadas para privar de derechos a los afroamericanos o a los negros. Este plan de Mississippi se convirtió en un modelo para otros estados del sur. Entonces, fíjense ustedes el veneno que está implícito acá. Pruebas de alfabetización. Bueno, eso puede ser medianamente superable. Se exigía que las personas supiesen leer. Otros estados fueron un paso más allá porque había muchos blancos que no sabían leer. Entonces, ahí empezaron a buscarse algunas finuras. Impuestos de captación, es decir, usted tenía que estar pagando impuestos, tenía que tener ciertas propiedades. Y cláusulas de entendimiento, luego vino lo que se llama la cláusula del abuelo, que usted tenía que tener un abuelo que había votado. Eso era para separar a los blancos de los negros. Por supuesto, los negros, habiendo sido liberados en 1865, no tenían ninguna posibilidad de un abuelo votando por allí, era muy escaso. Carolina del Sur, 1895, la Convención Constitucional de 1895 siguió el ejemplo de Mississippi e implantó pruebas de alfabetización, impuestos de captación y un requisito de propiedad. La Constitución del Estado incluye una cláusula de derechos adquiridos. Luisiana, 1898, la Constitución de Luisiana, pruebas de alfabetización, un complejo proceso de registro de votantes. Empezaban a poner las cosas difíciles, ¿no? Aquello de que para mis amigos todo, para mis enemigos el reglamento. En este caso, pues los que generaban esto para sus amigos, casi todos blancos, esto, para los negros, entonces el reglamento. Se utilizó la famosa cláusula del abuelo para garantizar que los blancos analfabetos pudieran seguir votando. Carolina del Norte, 1900, alfabetización, impuesto de captación con cláusula de derechos adquiridos. Como ustedes pueden ver, es simplemente un copia y pegue básicamente de lo que se estaba dando. Alabama, 1901, uno de los conjuntos más complejos de leyes de privación del derecho al voto, que incluía pruebas de alfabetización, impuestos electorales y cláusula de comprensión, es decir, para evitar el analfabetismo funcional. A usted se le daba un texto y quedaba a juicio de la autoridad que usted lo hubiese entendido o no, una cosa bastante discrecional. Ahora bien, es en Alabama donde va a estar activo Booker T. Washington. Eso se lo van a criticar muchas personas hasta el día de hoy. Virginia, 1902, introdujo impuestos electorales, prueba de alfabetización y un requisito de propiedad, es decir, tenía que tener bienes. Georgia o Georgia, o como usted le quiera decir, Georgia, ¿no? Adoptó pruebas de alfabetización, requisitos de propiedad y cláusula de derechos adquiridos para impedir que los negros votaran. Florida, 1885, antes que otros estados, y por eso lo puse acá, Florida introdujo impuestos electorales y otras medidas destinadas a privar del derecho del voto a los negros. Y enmiendas y leyes posteriores no alteraron eso, lo dejaron así. Texas, 1902, un impuesto electoral a través de una enmienda constitucional en 1902, que fue herramienta principal para privar del derecho del voto a los negros. Entonces fíjense, con lo que trato de decirles con todo esto, es que si yo sintetizo, bueno, cuáles eran los mecanismos que utilizaban los blancos para impedir el voto de los negros en los estados del sur, entonces uno puede decir esto, y lo tengo acá, justamente lo separé para que los podamos comprender. Me parece que es un conocimiento importante porque el tema del racismo por una parte y por otra de la incorporación de los negros tiene que ser visto de una manera objetiva. Aquí no vale victimismo ni vale tampoco una visión sumamente ligera del tema. Es un tema importante y hay que ver cuáles fueron las herramientas y cómo ver que esas herramientas a partir de los años 60 del siglo XX, 1965 por allí, ya no existen más. Entonces les pongo acá, lo leo. Tácticas utilizadas en las reformas constitucionales de algunos estados del sur para impedir el voto de los negros. Entonces, bien, los impuestos electorales, ya usted sabe, pues, si no tiene plata, si es pobre, si es una persona que vive de su trabajo, le va a costar mucho votar.
Y si tiene que pagar por ello, pues más todavía. Prueba de alfabetización. Allí se puede decir que la labor de Booker Washington es donde entra una ventaja diferencial. Tratar de darle a los negros la llave del desarrollo mediante la educación, ¿no? Les puse acá, se requería que los votantes demostraran habilidades de lectura y comprensión, ¿no? Cláusula de comprensión, ya les decía, que exigía que le interpretaran un texto, es una cosa bastante dudosa esta y bastante jabonosa, pero bueno. Cláusula de derechos adquiridos, las llamadas grandfather clauses, las cláusulas de que si su papá, su abuelo, perdón, había votado, etcétera, los descendientes. Esto hacía que los blancos pobres que no tenían cosas, que no tenían alfabetización y tal, pero podían cumplir con esto, entonces se les permitía. Y los requisitos de propiedad. Entonces, bueno, ya usted se puede dar cuenta con eso, y es lo que he tratado de exponer, que había una cantidad de fenómenos. Paso ya entonces a darle la palabra a Booker Washington. Estamos un poquito contra la hora, no quiero abotagarlos con demasiado texto. Quiero hablarles de este sujeto. Un hombre que, repito, hasta el sol de hoy, tiene mucho que ver dentro de la educación. Fue una figura importantísima dentro del desarrollo de la educación de los negros, el desarrollo de las escuelas politécnicas de Estados Unidos. Empiezo yo con esta biografía en la página número 1, en donde él dice justamente lo que pudiesen haber dicho Frederick Douglass u otros esclavos que escribieron a partir de sus vivencias. Y dice así: yo nací un esclavo en una plantación en el condado de Franklin, en Virginia. No estoy seguro del lugar exactamente ni tampoco de la fecha de mi nacimiento, pero en todo caso sospecho que debo haber nacido en algún lugar en algún momento. Fíjense ustedes esa imprecisión increíble con que estos sujetos hablan, ¿no? Y que no pueden decir otra cosa. Entonces dice: yo creo que nací cerca de un correo en la oficina de Halesford y el año debe haber sido 1858, 1859. No conozco el mes o el día. Las primeras impresiones que ahora puedo recordar son de la plantación y de los cuartos donde estaban los esclavos. Mi vida tuvo su comienzo en medio de las más miserables, desoladas y difíciles situaciones, ¿no? Donde todo comenzó. Nací en la clásica cabaña de madera de aproximadamente unos 14 por 16 pies cuadrados, ¿no? Dice más o menos, en esta cabaña donde viví con mi madre, mi hermano y mi hermana hasta el final de la guerra civil, cuando todos fuimos declarados libres. De mis ancestros no conozco absolutamente nada. Y ahí empieza pues a hablar de su vida y todo aquello que, repito, guarda semejanzas un poco siniestras, si uno los quiere ver así, con los otros esclavos que no tienen noción de sí ni de su nacimiento. Uno dice acá, y él empieza a hablar, porque él es un sujeto muy conciliador. Aquí se diferencia él completamente de otros. Hay un sujeto que nace un poquito después de él, que no fue esclavo, y por eso no lo incorporamos en estas narrativas, que es Dubois, un sujeto que viene del norte y que va a ser, por cierto, creo que es el primer PhD negro que va a tener los Estados Unidos. Dubois es un sujeto que se educa, va a ser simpatizante de ideas socialistas y de hecho muere mucho tiempo, tuvo una vida bastante larga. Y él muere en Ghana, fue fichado durante el tiempo por el FBI, aquel FBI que perseguía comunistas y todo eso. Y va a ser una figura muy crítica de Booker T. Washington, pero él nunca fue esclavo. Y lo que me parece valioso en particular de Washington es que él, viniendo de condiciones tan extremas, fue siempre un hombre conciliador. Fue un hombre que siempre veía la mitad del vaso lleno. Él nunca tenía... No se dejaba descorazonar, y él dice haber aprendido esto específicamente, y lo dice reiteradas veces en el libro, de este general Samuel Armstrong, el general Samuel Armstrong, a quien él admiraba muchísimo y decía que él no dejaba que ninguna persona lo descorazonase. Sigo adelante. Dice en la página 6, uno puede tener la idea o adquirir la idea a partir de lo que he dicho, que había o pudiese haber cierto sentimiento amargo hacia las personas blancas de parte de la gente de mi raza, por el hecho de que mucha gente de las plantaciones o de la población blanca estaba luchando en una guerra que hubiese resultado, si ganaba el sur, de mantener al negro en la esclavitud. En el caso de los esclavos en nuestro lugar, eso no era cierto. Y no era cierto en una gran proporción de la población esclava en el sur, donde el negro estaba tratado con algún tipo de decencia. Él entonces empieza a hablar, dice, no, la pena que sufrían los esclavos cuando pasaba algo era solamente segunda a lo que se pasaba en la gran casa. Cuando dos
amos o fueron traídos heridos. La simpatía de los esclavos se demostraba de muchas maneras. Ellos estaban ansiosos por asistir en la curación y en la ayuda a estos familiares y a los familiares de los heridos. Algunos de los esclavos incluso pedían especialmente tener el privilegio de poder pasar las noches atendiendo a sus amos heridos. Entonces él pone eso para decir, aquí no había ninguna mala voluntad ni ningún resentimiento. De hecho, él pone acá como otro punto, dice, aquel esclavo que hubiese sido elegido para estar en la gran casa, lo pone The Big House, ¿no? En la gran casa, durante la ausencia de los hombres en la guerra, él entendía eso como un lugar de honor. Cualquier persona que se le hubiese ocurrido hacerle daño a la joven ama o a la señora ama durante la noche, hubiera tenido que cruzar por el cuerpo de este esclavo para poder hacerlo. Es decir, los pone como personas que no había ese resentimiento que hoy en día se trata de proyectar, sino que eran personas, bien sea por hábito o bien sea por convicción, que se habían mantenido dentro de esa institución. Entonces, sigo adelante. Hay una cosa muy también donde él habla mucho de sus reflexiones y dice aquí, por ejemplo, en la página 8 lo siguiente. Dice, a partir de algunas de las cosas que he dicho, algunas personas pueden tener la idea que los esclavos no querían su libertad. Eso no es cierto. Yo lamento desde el fondo de mi corazón a cualquier nación, o siento pena por cualquier nación o grupo de personas que sea tan infortunado para haberse enredado en las redes de la esclavitud. Yo he dejado de tener ningún tipo de amargura contra el blanco del sur en relación a la esclavización de mi raza. Ninguna sección de nuestro país fue completamente responsable por su introducción y de hecho fue reconocida y protegida durante años por el gobierno general. Una vez que esta institución ha tenido sus tentáculos sobre la economía y la vida social de la República, no era tema sencillo poderse aliviar de esa institución. Cuando entonces nosotros nos salvamos a nosotros mismos de todo tipo de prejuicio o de sentimiento racial y miramos los hechos en la cara, tenemos entonces que darnos cuenta, dejando de lado la crueldad y el error terrible de la esclavitud, que los 10 negros que habitan este país, que también tienen ancestros que fueron a través de esta situación de esclavitud en los Estados Unidos, están en una situación mucho más esperanzadora, material, intelectual, moral y religiosamente que otro igual número de negros en otra parte del globo. Por frases así, fíjense ustedes, por este tipo de aseveraciones es que este sujeto no ha volado bien en la academia contemporánea que viene, repetimos, con una especie de rencor prestado, de rencor asistido, en donde supuestamente todos los negros tenían que tener una resistencia y un rencor y un odio contra el amo blanco y todo aquello. Él parte siempre de eso. Dice, yo si tuve odio ya no lo tengo, dice. Y a través del libro forja siempre la idea de una cooperación, de cómo es que se hacen las cosas para que las cosas funcionen, no para quedarnos estancados dándole vuelta al odio, que es al final del día un sentimiento absolutamente concéntrico, que no tiene ningún tipo de expansión ni salida. Sigo adelante. Bueno, aquí está la parte donde dice que fue una escuelita y entonces todo el mundo estaba hablando y con todos los nombres y él dice, yo naturalmente simplemente dije que me llamaba Washington y ahí le quedó eso. Hay una cosa también que él dice con mucha ingenuidad en la página 17, el mundo no debería pasar juicio sobre el negro y especialmente sobre el joven negro tan rápida ni tan duramente. El joven negro tiene obstáculos, elementos que lo desaniman y tentaciones para luchar que son poco conocidas a otros que no están situados en su condición. Cuando un joven blanco empieza una tarea, se toma por sentado que él va a tener éxito. Por otra parte, las personas están sorprendidas o se sorprenden si el joven negro no falla. En otras palabras, el joven negro empieza ya con la presunción contra él. Y está hablando, por supuesto, de lo que sería el prejuicio negativo. Yo ahí hago un pie de página, aparte de lo que está diciendo, que me parece muy importante, para también decir, bueno, ¿y cuántos de esos jóvenes no estaban atacados por la anquilostomiasis? No tenían, aparte del prejuicio social, del prejuicio racial, que no descartamos, no tenían también el problema de una enfermedad por condiciones de higiene, por situaciones que tenían que mejorarse. Y es allí donde él se mete. Voy a tratar de llegar ya a la parte donde él va a la escuela Hampton, él se forma, y entonces allí
él empieza a hablar de cómo la primera educación que él recibe es la educación del día a día, de la higiene. Y usted se puede quizás asombrar, pero las condiciones de higiene en la humanidad son un cambio y un vuelco radical y no son tan antiguas. Si usted se pone a ver que en términos masivos, la introducción de un calentador de agua, por ejemplo, es una cosa que no tiene más de 60 años. La introducción del jabón cotidiano es una cosa que tiene poco tiempo, el cepillo de dientes. Y estas son cosas que han cambiado a la humanidad completamente. Los Estados Unidos, que tuvieron unas grandes corrientes migratorias. Una de las cosas que no le dice a usted que pasaban en Staten Island, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando llegaban los migrantes europeos, era que a los niños y a la gente se le distribuía cepillo de dientes. Y había propagandas que le decían, yo me cepillo los dientes, yo soy americano. Porque lo primero que la gente se daba cuenta en términos de salud pública es que la mayor parte de las enfermedades vienen por el aparato bucal. Es decir, si usted se va a la historia de la humanidad, aquel dicho de que por la boca muere el pez es absoluta y taxativamente cierto, no porque la gente hablase de más, que pudiera ser el caso a veces, pero era que las enfermedades bucales eran enormes, muchísimas y muy corrientes. Entonces, había que hacer todo ese cambio y él se aboca a ello, él aprende eso y lo empieza a transmitir. Cuando él se va a la escuelita esta Tuskegee, que es la escuela que a él lo encargan cuando ya él empezó a trabajar en Hampton con este general Armstrong y lo llaman de esta escuela, llaman al general Armstrong y le dicen, mire, necesitamos una persona para esta escuelita y mandan a este hombre. Él se toma esto a pecho y empieza con los primeros estudiantes, pero se da cuenta de la invertebración social que tienen los negros del sur y dice, ¿qué voy a hacer yo enseñándoles libros? Tenemos que empezar por las normas básicas de higiene, por las normas del el buen comer, por las normas de sentarse en la mesa. La gente tenía completamente descoyuntado esos hábitos, agarraban una comida y se iban a la plantación porque tenían que trabajar. Eso lo habían hecho así cuando eran esclavos, pero ahora que eran libres empezaba a cimentarse el hecho de la familia, una cantidad de factores que no deben darse por sentados simplemente. Sigue acá, bueno, empieza a hablar mucho de este general Armstrong, de la escuela. Para darles un punto sobre su vida, él se casó, él enviudó 2 veces, se casó y se le murieron las 2 primeras esposas, la tercera lo sobrevivió a él, que vivió él 59 años y fallece. Y por cierto, esta biografía que ustedes tienen acá, como igual que Frederick Douglass, él escribió 3, es decir, existen 3 que están en la calle, pero esta es realmente la central. La primera se llama The Story of My Life and Work, que sería como la historia de mi trabajo y vida. Up from Slavery, es decir, arriba o saliendo de la esclavitud, y luego existe como una especie de complemento que se llama My Larger Education, Chapters from My Experience, es decir, mi educación posterior y capítulos de mi experiencia. Pero realmente esta, que fue escrita prácticamente a 4 manos con un periodista, Max Bennett Thrasher, porque él lo ayudó, el periodista, también a editar todo esto, y después ese periodista Thrasher escribió una biografía sobre Booker Washington, es justamente parte de lo que les estamos mostrando. Sigo adelante porque creo que el tiempo ya está contra nosotros. Tengo acá la situación de los negros en Alabama. Cuando él le dan a la escuelita en Tuskegee, en Alabama, y él lo primero que hace es empezar a recorrer la zona, pues se encontró con unas condiciones de vida bastante lamentables. Y entonces dice acá, por ejemplo, fíjense cosas como esta. Él dice, la dieta común de las personas era puerco y pan de maíz. Algunas veces, en algunas cabañas, ellos solamente tenían pan de maíz y frijolitos pico negro, es decir, ese frijolito que tiene un punto negro, cocinados en agua sencilla. Las personas no tenían otra idea de poder vivir en este tipo de carne y con este tipo de pan. Fíjense ustedes, ahí está toda la herencia de cómo se había desmembrado la cultura culinaria. Entonces no era la cultura culinaria africana, que ya se había perdido, tampoco era la cultura culinaria americana, que no la habían adquirido, sino simplemente esa fórmula de subsistir con el alimento más básico. Por ahí empiezan las cosas. Luego entonces él llega a una casa donde hay gente muy humilde y entonces dice, bueno, éramos 5 personas y había solamente un tenedor, imagínense ustedes. Pero eso sí, en esa misma casa tenían un órgano, un instrumento musical que costaba no sé cuántos dólares. Entonces las prioridades estaban dislocadas, lo cual hace ver pues la necesidad de entender qué era lo que había que hacer. Sigue acá con la situación en Tuskegee, que es la escuelita donde él se fue a tratar de hacer cosas y que le hace muy famoso con las reformas que él produce y todo ello. Y ya para cerrar, porque les hablaba un poquito, el libro tiene su parte donde él habla mucho de lo que hizo como filosofía educativa y todo ello, y al final él dice, porque él era un orador de cierto renombre y como lo fueron sacando para algunos sitios y otros, y dice, respecto a mis lecturas en la página 129,
La mayor parte del tiempo en que puedo leer es cuando estoy de viaje. Los periódicos son una fuente constante de placer y de recreación. El único problema es que leo muchos de ellos. De ficción leo poco. Frecuentemente tengo incluso que forzarme a leer alguna novela que está en labios de todo el mundo. El tipo de lectura del cual tengo mayor afición es la biografía. Yo me gusta estar seguro que estoy leyendo algo de un hombre verdadero o de un suceso verdadero. No creo que me voy muy lejos si les digo que me he leído todos los libros y artículos de revista que se han escrito sobre Abraham Lincoln en la literatura. Él es mi santo patrón. Y es lo que le decía con los negros y la afición por la figura de Lincoln y el Partido Republicano. Bueno, no quiero abotagarlos con mucho más. Se me ha hecho un poco larga esta reseña. Disculpen ustedes eso. Estábamos hablando de este sujeto que probablemente usted no conocía mucho antes. Booker T. Washington. Saliendo desde la esclavitud. Es la edición Dover Thrift. Muy económica. Esto se compra por $2 o $3. Y es un libro que a quien interese el tema y sobre todo ese contexto del sur norteamericano en la época de la Reconstrucción y un poco después, va a ser muy nutritivo entenderlo. La biografía cierra más o menos a comienzos del siglo XX, él viviría hasta 1915. Esa parte no está incluida. Si esto de alguna manera les estimula, por favor recomiende el video, márquelo con la campanita, hágale forward, como se dice, páselo a otras personas, sus amistades, las personas que puedan tener interés en ello. Y el canal está abriéndose un poco más a participación y algún tipo de financiamiento. Ya les iremos diciendo a medida que vayan saliendo otras oportunidades. Gracias por estar allí, por haber soportado toda esta perorata y bienvenidos pues a muchas más audiciones como las que tenemos planteados. Desde acá siempre el deseo porque tenga usted una feliz semana.